Hola, buenas tardes a todas y todos. Se les da la más cordial bienvenida a la sesión número 19 del seminario web con Asama CEP, actividad colaborativa entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud por medio de la Dirección de Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental, que es parte de la Dirección General de Políticas Públicas de la CONASAMA. La sesión de hoy se realiza con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, el cual se conmemora cada 25 de noviembre. A partir de este día, de esta conmemoración, se promueven diversas actividades para generar conciencia y visibilizar la violencia contra la mujer en diversos ámbitos. Se trata de una problemática grave, ya que nos afecta directa o indirectamente a toda la sociedad. Y sin embargo, al mismo tiempo es un tema controversial, en tanto al debate en la magnitud en que nos afecta y el tipo de medidas que se deberían de implementar. Para hablar del tema, nos acompaña Claudia Nayeli Cruz Gómez. Les platico un poco sobre su trayectoria. Ella ya nos había acompañado anteriormente en otra sesión. Ella es médica cirujana por la Facultad de Medicina, Campus Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, avalado por la UNAM, formación en psiquiatría legal en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, formación en terapia psicoanalítica por el Grupo Mexicano de Psiquiatría Psicoanalítica, formación en psicoanálisis del embarazo y la maternidad, en psiquiatría perinatal, también es profesora adjunta y titular en diversos diplomados de psiquiatría en el Centro de Estudios Psicológicos para la Educación. Actualmente, y ya desde el 2011, se dedica a la práctica clínica. Además, es profesora titular en la Facultad de Medicina, Campus CEU, también de la UNAM, médica psiquiatra, enlace del componente sanitario del programa de justicia terapéutica y encargada del área de psiquiatría legal en CONASAMA. Asimismo, ha participado en diversos foros nacionales e internacionales con temas de salud mental perinatal, de género y de consumo de sustancias y de salud mental. Como lo acaban de escuchar, se trata de una especialista, una psiquiatra que no solo tiene experiencia en salud mental, sino que además cuenta con una formación ligada a temas de género y, además de ello, la sensibilidad necesaria para hablar sobre el 25 de noviembre. Por lo cual, ¿quién mejor que ella para orientarnos sobre cómo prevenir la violencia contra la mujer en las escuelas? Antes de cederle la palabra, les recordamos que en el chat se está colocando el link del formulario para asistencia, donde les pedimos nos comenten su impresión sobre la sesión, sus recomendaciones, y también se les solicita que puedan incluir sus preguntas y sus comentarios en el chat, que en la sección de preguntas y respuestas va a tratar de hacer la lectura de los mismos. Pues muy bien, doctora, bienvenida. Cuando guste podemos comenzar. Muchas gracias, Modesto. Es un gusto participar, como siempre, con la Secretaría de Educación Pública y pues como parte de CONASA. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Bueno, pues como bien lo platicaba Modesto, hoy vamos a platicar un poco sobre cómo prevenir y manejar la violencia contra la mujer en las escuelas. Esto es un tema de suma importancia, ya que, como bien sabemos, últimamente hay mucha más información, afortunadamente, y mucha más también educación al respecto. Y es muy importante que sepamos también identificar en otros entornos que no sean el familiar, porque muchas veces no podemos percibir o no podemos conocer o saber que existe algo que no conocemos. Entonces, es importante que identifiquemos en otros espacios, aparte del familiar, cuando se trata de algo de violencia, cuando hay algo con relación a eso. Entonces, empecemos por los conceptos generales de violencia. Entonces, desde los 1990, la ONU ya se preocupaba por estos temas y ya se empezaba a hablar sobre la violencia de género.
Esta definición es la definición de violencia de género como más usada desde entonces y de las primeras que hubo que se manejaron a nivel internacional. Y bueno, aquí está la definición, lo podemos encontrar pues, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en resumen, habla de que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Si hablamos de violencia contra la mujer, cuando hablamos de violencia de género, sobre todo nos referimos a esto, ¿no? Y en boga del 25 de noviembre que acaba de pasar, pues es un tema que es de suma importancia para nosotros hoy. Y bueno, la ONU también nos habla de que, ONU Mujeres, perdón, habla sobre que se trata de actos dañinos dirigidos contra una persona debido a su género, específicamente. Por eso es violencia de género. Aquí es muy importante empezar a comprender el lenguaje desde aquí, porque muchas veces es, bueno, sí, pero que a mí no me pegue, ¿no? Como hombre, porque entonces sí, eso sí, o sea, sí hay violencia contra todos los géneros, o sea, sí, sí existe, pero específicamente se habla de violencia de género contra las mujeres porque hay una tasa muy elevada con relación a esto por el simple y sencillo hecho de ser mujer. En los otros tipos de violencia, no necesariamente a un hombre lo violentan por ser hombre. O sea, sí hay mucha violencia contra los hombres, pero es de hombre a hombre, no es por cuestión de género. Y contra la mujer, casi siempre, cuando hay violencia con relación a género, se trata por ser mujer. Entonces, la violencia es porque somos mujeres. Entonces, por eso es importante definirlo y empezar a usar el lenguaje de manera adecuada para que sepamos de qué se trata. La OMS habla sobre la violencia sexual, física o psicológica que cause daño a mujeres en lo público o privado. Todo esto es violencia de género. Y en México está la ley general que habla sobre la acción u omisión basada en género que cause daño físico, psicológico, sexual, patrimonial o económico. Entonces aquí se especifica más porque este tipo de violencia también se sufre mucho en condiciones, por ejemplo, de separaciones o de divorcios o con relación a los hijos, violencia vicaria, etcétera. Todo esto es muchas veces por el simple hecho de ser mujer, entonces también se aborda desde ahí. Okay. Okay. Bueno, y para darnos un contexto general, aquí en México, ¿no? O sea, según la ENDIE, que es una encuesta que del 2021, el 70.1% de las mujeres, que aquí es importante, mayores de 15 años, ahorita estoy un poco enfocada a adolescentes y adultos jóvenes, sobre todo adolescentes por el público al que queremos llegar, han sufrido violencia. O sea, esta encuesta es del 2021, ¿no? Y bueno, hasta el 32.3% también se reporta una violencia en la escuela. Esto es importante mencionarlo, más adelante voy a especificarlo más también, que solo las mujeres reportaron que vivían o adolescentes violencia por ser mujeres en la escuela, ya sea por sus compañeros o por los docentes. Y también ya se está, como bien sabemos, también se habla mucho del ciberacoso y de la violencia digital. 10.6 millones de mujeres entre 12 y 29 años se reportaron, o bueno, describieron que habían sido víctimas de ciberacoso por el simple hecho de ser mujer. Esta es una encuesta del 2024 y la violencia afecta especialmente a los adolescentes. Sobre todo, aquí es muy importante también tener en cuenta que la adolescencia es una etapa del ciclo vital que es clave en el desarrollo de los humanos, ¿no? Y está caracterizada por muchos cambios físicos, mentales, psicológicos, empezamos a querer encajar en grupos sociales, nos empezamos a separar de nuestros papás o de nuestro núcleo familiar o de nuestros cuidadores primarios, nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor nuestros papás no eran tan maravillosos como pensábamos antes, empezamos a discernir también nuestras opiniones, nuestro juicio empieza a ampliarse, los conceptos abstractos empiezan a integrarse más en
en nuestra psique y en nuestra forma de ser y de vivenciar y todo. Y tenemos una necesidad muy importante de encajar y de estar en grupos sociales, ¿no? Y de tener un grupo social como, como cercano y ser parte de. Aquí es muy importante mencionar esto porque estamos en una etapa clímax para el desarrollo, pero que también puede ser una etapa muy vulnerable para ser víctimas de este tipo de violencia. Porque en este vaivén, y porque además también la moral empieza como ya a consolidarse más los conceptos morales, etcétera, ¿no? En esta discernimiento de la vida y de con base en lo que nos enseñan en la casa, lo que estamos aprendiendo en la escuela, nuestros grupos sociales, si es que hay una religión en la religión, el entorno en el que nos desenvolvemos socialmente, etcétera, y las creencias y todo lo que traemos históricamente todos los humanos y las mujeres en especial, hablando de este tema. Entonces, hasta dónde decir sí, hasta dónde decir no, y se pueden permitir muchos tipos de violencia en esta etapa con la necesidad o con el afán o con la creencia de que con eso podemos encajar. Entonces, aquí entra la escuela, aquí entran grupos sociales y también entran las redes sociales que también hoy hay muchos movimientos, por ejemplo, que en Australia ya se están prohibiendo el acceso a pantallas digitales, celulares y tablets, etcétera, a las escuelas y a a las preparatorias por todo el ciberacoso, más todo lo que se ha visto que hay, que puede impactar negativamente en los adolescentes en esta etapa de crecimiento. Pero bueno, hablando específicamente de violencia, se presta mucho para eso. Entonces también vamos a hablar un poco de este tema. Bueno, hablemos en general, ¿no? O sea, porque estos temas, pues ya también, o sea, hay mucha difusión de ellos y también es nuestra labor informarnos como docentes y como adolescentes y como seres humanos, ¿no? Los tipos de violencia que pueden existir a grandes rasgos es la psicológica o emocional, violencia física, violencia sexual, violencia digital, económica y simbólica. Aquí entraría también la violencia digital y bueno, aquí hay como un mini resumen de todo esto. Es importante mencionarlas porque todos estos tipos de violencia, salvo quizá la económica como, como en su expresión más plena, digamos, las podemos encontrar en las escuelas, ¿no? Entonces, psicológica o emocional son las burlas que hay por los cuerpos, porque estamos en una etapa de cambio, porque hay una más bonita que otra, porque una persona ya empezó vida sexual y alguien se enteró, porque empiezan a difundir imágenes que se compartieron en corto y entonces se empiezan a hacer públicas sin consentimiento de la persona que es dueña de esas imágenes. Física, como tocamientos, no necesariamente la física puede ser golpe, también, o sea, hemos sabido casos, ¿no? Muy desafortunados donde ha habido violencia física contra estudiantes que han perdido la vida, incluso secundario a estas lesiones. Bueno, sexual también, desde tocamientos hasta, bueno, cualquier tipo de acoso y abuso y además también hostigamiento sexual, porque el hostigamiento, acuérdense que habla de una autoridad hacia un subordinado, ¿no? En este caso podría ser un docente con una estudiante o con un estudiante o de pares, ¿no? Que sería el acoso. Entonces, hablando de violencia sexual en las escuelas, también pasa la digital, que ya más adelante hablaremos de ella, pero que un poco ya platicamos, sobre todo en redes sociales, y la económica y simbólica. La económica es más como patrimonial, ¿no? O sea, como más en adultos, digamos, pero sí impacta en los adolescentes porque muchas veces con base en cuánto tienen también es el trato que se les da y como mujeres también se devalúa mucho a la mujer cuando se cree o se sabe que no tiene cierto acceso o cierto nivel económico, ¿no? Y eso habla otra vez del poder de género, donde los hombres generalmente ganan más y entonces tienen más posibilidades de crecimiento económico y profesional por ser hombres, y entonces eso hace creer inconsciente o conscientemente que pueden ejercer violencia sobre las mujeres. Y bueno, la simbólica, que esto también es un tema que tendríamos que empezar a atacar desde
los principios de la vida, pero bueno, si estamos en la escuela hay que trabajarlo porque aquí es los roles de género, por ejemplo, que son muy estereotipados todavía en algunas comunidades. Entonces, pues hay que empezar a nombrarlos para poder verlos y para poder tomar acción, ¿no? Entonces, ¿qué le toca a la mujer? El cuidado de, los cuidados, la crianza, las dobles o triples jornadas laborales, y el hombre generalmente es proveedor, el protector, él tiene derecho a divertirse, la mamá no, o sea, todo eso es aprendido. Si no lo mencionamos, no lo vamos a conocer. Entonces, es importante indagar sobre los tipos de violencia para que sepamos de qué estamos hablando y sobre todo en violencia de género. Y bueno, hablando de violencia digital, bueno, más bien, perdón, de la violencia en las escuelas, ¿no? En la Redim, el 30.2% de las adolescentes, y esto es importante mencionar porque son las adolescentes, no los adolescentes en general, sufrió acoso escolar. Esto es un tipo de violencia también. Aumento de ciberacoso entre jóvenes, 10.6 millones de mujeres específicamente reportaron haber sido víctimas de ciberacoso en la encuesta en INEGI en el 2024. Aquí estoy hablando de México. Y es importante también mencionar que no podemos, otra vez repito, querer algo que no conocemos. Entonces, la normalización de la violencia en redes, por ejemplo, o en los contextos en los que nos desenvolvemos, son un punto ciego para todos, porque históricamente, ¿no? En el inconsciente colectivo ya traemos muchas veces aprendido los roles de género, qué tipo o sea, que tenemos que tolerar, las mujeres nos tenemos que cuidar de cómo nos vestimos o tenemos que tolerar ciertas cosas para que los hombres estén a gusto, no se incomoden o no sea nuestra culpa lo que nos pasa, ¿no? Y entonces eso ya lo traemos aprendido, o sea, incluso antes de nacer ya son cosas que conocemos históricamente y que así están dichas y así son, ¿no? Entonces, si normalizamos, eso son una forma de normalizar la violencia. Entonces, la ONU Mujeres dice que en espacios donde la violencia se percibe como una parte natural de la interacción social, entonces se perpetúa la violencia contra las mujeres o la violencia de género. El ejemplo es en las redes sociales, donde todos tenemos el derecho, o creemos que tenemos el derecho de opinar de los cuerpos de las demás, o de qué tan guapa se ve, o qué tan buena mamá es o no, qué tan buena estudiante es o no, si dio el ancho o no para la graduación de prepa, etcétera. O sea, entonces eso es la normalización de la violencia en redes, donde todos con la mano en la cintura deciden y opinan y comparten fotos y comparten videos y compartimos información que no es nuestra, como si tuviéramos el valor moral o el poder moral de hacerlo y en realidad estamos violentando a esas mujeres. Eso es violencia de género, pero está muy normalizado porque es una práctica habitual. Entonces, es importante que lo mencionemos y que aprendamos a verlo y a discernir qué hacer y qué no hacer. Ahora, hablemos de factores de riesgo para la presencia de violencia de género en las escuelas. Bueno, en general, pero estamos hablando específicamente en las escuelas, ¿no? La violencia en la infancia es un factor de riesgo. Entonces, si hay violencia en la infancia de los adolescentes, lo más probable es que se va a replicar, porque es lo que conocen, ¿no? Entonces, si hay roles de género muy tradicionales, donde la mujer a lo mejor es muy sumisa o no genera ingresos económicos porque tiene que hacerse cargo de los adultos mayores, de la crianza, del cuidado de los niños o de los adultos mayores, de los enfermos, etcétera. Entonces, y además se sobaja porque no genera ingresos económicos y entonces, ¿qué hiciste todo el día cuando estuvo cuidando todo el día a los enfermos, ¿no? Entonces, eso se aprende y eso es un tipo de violencia de género que si lo vemos desde chiquitos, pues lo vamos normalizando y lo vamos a replicar. El machismo normalizado, todos los micromachismos, o sea, o sea, todo lo que hemos aprendido y que se menciona todos los días en todas partes, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, o sea, cómo en la escuela podría ser
si no está bonita, pues no, o sea, nadie va a querer con ella, o entonces a ella sí la podemos molestar porque está fea, o tratamos como hombre, o como varón a la niña que no se viste a lo mejor con minifaldas, y entonces, o sea, o sea, todas esas cosas son machismos o micromachismos, y es algo que está normalizado. Ahora, esto también que está muy en boga, lo de los incel, o sea, que también ha sido ha habido muchos hechos desafortunados últimamente, y hay una serie también que me parece muy impactante y muy buena, también es machismo normalizado, ¿no? O sea, porque ellos se enojan porque no pueden acceder a ellas. Aquí el tema no es si ellas quieren o no quieren. Aquí el tema es que ellos, por ser ellos, se sienten ofendidos porque ellas no quieren con ellos, o porque no les dan entrada, o porque no les dan chance de poder salir o conocerse o tener relaciones o lo que sea. O sea, no se trata de las mujeres, se trata de la necesidad de los hombres o de los adolescentes de querer tener acceso a lo mejor a una vida sexual que no han tenido o a una relación que no han tenido, y creen que por ser ellos, ellas, o sea, las adolescentes tendrían que acceder porque es su función. Entonces, al recibir negativas, eso obviamente lastima pues, el narcisismo de los adolescentes, que también es esperado en esa época de la vida, pero con el machismo introyectado, entonces toman acción y es una venganza porque entonces ellas son las malas, y entonces eso, o sea, empiezan a amedrentarlas, empiezan a perseguirlas, empiezan a acosarlas, empiezan a estoquearlas, empiezan, o sea, entonces eso es violencia de género. Dependencia económica o falta de autonomía, también esto desde casa se puede ver, y entonces las mujeres aprenden que pues no tiene valor su palabra si es que en casa las mujeres no son reconocidas por el trabajo que hacen, aunque no tengan remuneración económica. Y bueno, aquí algo muy importante donde tenemos que tomar acción como escuela, en los entornos escolares permisivos, ¿no? Donde a lo mejor minimizamos ciertas acciones, donde quizá en los baños hubo una riña, o quizá alguien molestó a una niña, levantándole la falda, y la niña se ofendió y, ay, bueno, qué exagerada. O sea, esas cosas es entrar también en el ciclo de la violencia, porque estamos permitiendo y estamos normalizando ese tipo de acciones. O el típico de te molesta porque le gustas. O sea, ¿qué tendría que ver eso con gustarle? O sea, no le da derecho a maltratar a otra persona porque le gusta, ¿no? Entonces, en las escuelas tenemos que estar súper vivos, porque es un ambiente donde es muy abierto, o sea, en una población muy grande, donde puede pasar este tipo de acciones tan simples o tan complejas, donde tenemos que estar súper truchas para tomar acción y empezar a educar y empezar a visibilizarlo, porque si no, no va a cambiar. Parte del trabajo de nosotros como docentes o como personal de salud, o, como autoridades gubernamentales, etcétera, es eso, nombrarlo, porque una forma en la que podemos erradicar la violencia de género, y que es yo creo que lo más importante, es la educación. O sea, hay que informar y hay que educarnos y hay que nombrarlo para empezar a verlo, porque si no, eso no va a cambiar. Ahora, algunos factores protectores que podemos empezar a favorecer, o que en casa o en la escuela podemos empezar a mencionar con los padres de familia, con los adolescentes, con los mismos docentes, ¿no? Y las autoridades, es que es lo ideal es que tengamos una educación en igualdad de género desde la niñez, que desde chiquitos se mencionen a ellos y a ellas, y es que parece simple, o sea, y yo sé que hay también un debate muy amplio sobre el tema del lenguaje, ¿no? Inclusivo y esas cosas. Ok, o sea, no voy a entrar como en ese tema ahorita, pero es otra vez lo mismo, o sea, es mencionarlo. Entonces, si yo digo niños, históricamente
sabemos que a lo mejor incluye a las niñas, pero le está dando el lugar a los niños, ¿no? Entonces, o los adolescentes sabemos que, porque es genérico, pero otra vez el foco está en ellos. Eso inconscientemente invisibiliza a las adolescentes y a las niñas y a las mujeres. Entonces, eso es aprendizaje desde siempre. Entonces, por eso es importante educar en la igualdad. Y ahorita estoy hablando de esto súper sencillo que es el lenguaje, o sea, decir los niños y las niñas, o niños y niñas vengan, o los y las adolescentes acérquense. O sea, porque desde ahí empezamos a formar también nuestra identidad y empezamos a sentirnos vistas y nombradas. Y eso empodera también y entonces ya no permitimos a lo mejor que se sigan perpetuando ciertas acciones. Y a ellos también los hace empezar a ver algo que, o sea, bueno, a alguien o el género que históricamente ha sido devaluado o sumiso o invisibilizado porque son ellas. Entonces, si empezamos a ganar terreno también en lo social, pues muy probablemente se empiece a visibilizar más y empecemos a erradicarlo de raíz con la educación desde la infancia, ¿no? Entonces, la autonomía económica obviamente es importante, entonces sí, aunque haya el hombre proveedor en casa o lo que sea, favorecer y fomentar que las niñas, las adolescentes estudien o trabajen para que tengan también sus ingresos, para que ellas sepan que pueden hacer lo que ellas quieran cuando ellas quieran, que pueden independizarse cuando ellas quieran, que si sufren algún tipo de violencia y no tienen por qué estar ahí, puedan irse cuando ellas decidan. Y no necesariamente el dinero las detenga, porque en muchos casos en México y en nuestras sociedades latinoamericanas, eso impide que las mujeres se puedan ir de entornos violentos, porque dependen económicamente de los hombres. El consentimiento y relaciones respetuosas, súper importante también, o sea, no es no, seas quien seas, seas mi esposo, seas mi novio, seas mi papá, seas mi primo, seas mi abuelo, seas quien seas, no es no, para todos y para todas, o sea, no es no. Entonces, y pedir permiso, o sea, antes, ¿no? O sea, se creía o se vivía las relaciones así, o sea, como interpersonales, ¿no? O sea, si tengo novio o si tengo novia o esposa, entonces ya doy por hecho que puedo tener relaciones sexuales con esa persona, ¿no? Entonces, porque ya tengo el título o porque ya está pasando. No es necesariamente así, ¿no? Porque todos somos independientes, aunque tengamos una relación, creo que ya levanté la mano, pero bueno, porque todos somos independientes, aunque tengamos una relación y aunque estemos, o sea, para todo tipo de relación tiene que haber el respeto y el consentimiento para hacer lo que sea, ¿ok? Y la distribución equitativa de cuidados, que esto también es histórico, ¿no? O sea, como ya hemos hablado, los cuidados casi siempre recaen en la mujer, casi siempre, nos toca a las mujeres este tipo de cuidados y este tipo de situaciones, y entonces empezar a distribuirlo también en con los hombres, ¿no? De la familia, o con los que participen también en las crianzas y en los cuidados, y etc. Ahora, ¿cuál puede ser la consecuencia de todo, de sufrir todo este tipo de violencia o estos factores de riesgo? O más bien ser víctima de violencia de género. O sea, aquí viene el tema que también nos interesa mucho en la CONASAMA, que empecemos a abordar desde chiquititos, porque a largo plazo hay muchas consecuencias en la salud mental y también en la física. O sea, puede haber trastornos de ansiedad, puede haber depresión, puede haber miedo a relacionarme, miedo a convivir, miedo a que me vean, miedo a hacer algo diferente, a salir a lo mejor de mi zona de confort. Es importante también como docentes observar que si tengo un estudiante que tenía cierto perfil o cierto funcionamiento y de repente lo empiezo a ver aislado o lo empiezo a ver como triste o que deja de convivir con sus amigos o empieza a ser temeroso cuando hay que participar o empieza a dejar de hacer tareas, etcétera, algo está pasando. Algo está pasando. No necesariamente violencia de género, ahorita sí estamos hablando de esto y la violencia de género puede generar esto, pero algo está pasando, o sea, no es nada más gratis, ¿no? Entonces, la violencia de género, ansiedad, depresión, miedo, puede haber estrés postraumático,
puede haber una dificultad en las relaciones interpersonales a largo plazo. Entonces, sí es importante verlo y tomar acción. Ahora, esto puede desencadenar en un bajo rendimiento escolar, ¿no? Y entonces, si era un alumno brillante o que se desempeñaba como muy bien, entonces probablemente empiece a bajar su rendimiento, deje de entregar tareas, o ya no participa igual, o sus trabajos ya no son tan buenos como antes los hacía, o lo que sea, ¿no? Entonces, algo está pasando, hay que acercarnos, ¿no? También tienen miedo a lo mejor a acercarse a autoridades, o se empiezan a alejar de ciertas personas, este, algo está pasando. Entonces, violencia de género puede ocasionarnos esto. Y o también puede haber abandono escolar, porque si hay, por ejemplo, la violencia en entornos escolares, puede generar todos estos trastornos que ya platicamos o trastorno de estrés postraumático, que esto a consecuencia haga que los adolescentes o las adolescentes ya no quieran regresar a la escuela por miedo a represalias, porque están amenazadas, porque tienen miedo de enfrentarlo, porque creen que están solas, porque a lo mejor sienten que nadie las va a escuchar o nadie las va a apoyar, porque cómo se cuidan. Entonces es muy importante como tener los ojos súper abiertos como autoridades, como docentes y como compañeros, porque si algo raro estamos notando o si empiezan a llegar con moretones o si empiezo a ver que hay un alumno de un grado más alto o del mismo grado o de grados más chicos medio merodeando ahí, molestando, ¿qué está pasando? O sea, no participar o no abrir, levantar la voz, también nos hace cómplices de la violencia de género y también nos hace partícipes de esto. Entonces hay que levantar la voz para hacerlo diferente. Y bueno, los efectos a largo plazo, que ya les cuento, ¿no? O sea, como abandono escolar, o no tener buenas relaciones interpersonales después, tener trastornos postraumático, que se prolonguen en trastornos de ansiedad, depresión, que pueda empezar a desarrollar algún tipo de padecimiento también físico a largo plazo. Entonces, esto es importante prevenirlo y está en nuestras manos hacerlo. Y bueno, obviamente esto, pues ya, o sea, concluye con la reproducción del ciclo de la violencia, ¿no? O sea, si yo soy violentada en un lugar y esto responde a un tipo de mecanismo de defensa que los humanos tenemos, ¿no? Donde si yo me siento violentada, perdón, y otro paréntesis, o sea, que también aquí podría entrar el bullying, ¿no? O sea, si yo soy violentada en mi casa, y ahí yo soy la víctima, entonces llego a un entorno donde a lo mejor yo soy más fuerte o me siento más fuerte y me siento con el poder de violentar a otro, y hablando de mujeres en cuestión de violencia de género, entonces yo llego y violento a la mujer porque yo vi cómo me violentaron en mi casa a mi mamá o, ¿no? O a mi hermana, y entonces yo tengo el derecho de llegar a violentarla a ella pues porque es mujer. Y entonces la mujer aprende eso y entonces permite que después otro hombre en otro contexto o en el mismo contexto o el profesor o un estudiante de mayor rango o lo que sea empiece a violentarla y lo va a permitir. Y entonces empezamos a reproducirlo. Y se empieza a perpetuar. Entonces, si no se menciona, no se conoce. Ahora, acciones preventivas para los estudiantes, pues esto, educación emocional, y esto sí es importante que si no lo hubo desde etapas tempranas en la vida, pues entonces empezar a tomar acción ahorita que están en la prepa o en la secundaria o en el momento que sea, nunca estar, ¿no? Nunca estar. Entonces empezar a educarnos emocionalmente. ¿Qué siento? ¿Qué me gusta? ¿Qué no? A veces ni siquiera sabemos nombrar las emociones. Entonces, ¿qué emociones existen? ¿Cómo se sienten? ¿Qué puedo hacer con eso? Cuando me siento, o sea, cuando pasa esto que aquí siento como una opresión, ¿qué es eso? Ah, bueno, no sé, ansiedad, miedo, ¿qué es? O sea, empezar a nombrar las emociones y comprender qué la está desencadenando y de dónde viene. O sea, ¿qué puedo hacer para no sentirme así? O sea, generalmente no es nuestra responsabilidad cuando los otros nos violentan. Entonces, empezar también a vernos a nosotros mismos con nuestras emociones y tomar acción con ellas. O sea, ¿qué puedo hacer y hasta dónde? ¿Y qué sí es mío? ¿Y qué no puedo, o sea, qué no puedo tolerar o no voy a permitir porque no me corresponde? Y la violencia nunca es de la persona que la vive. O sea, nunca es de la víctima. O sea, nunca es la responsable de esa violencia.
Entonces, empezar a nombrarlo, empezar a conocer los tipos de violencia, empezar a saber qué pasa o qué hacer o cómo accionar. Consentimiento y límites, también hablar sobre el consentimiento y los límites, o sea, no es no hasta que se diga que sí, en cualquier situación y en cualquier contexto, no es no. Entonces, si yo digo que no, aunque seas quien seas, la respuesta es no, punto. Y poner límites, ¿no? Y levantar la voz, o sea, esto no me agrada, esto no me gusta, con permiso, no, no tienes derecho a hacerme esto, y no tiene nada de malo. A veces estamos tan acostumbrados por lo que conocemos a que se tiene que hacer lo que dice la autoridad, que generalmente es masculina en casa o lo que sea, y entonces calladas, ¿no? Y lo que diga quien lo diga, así es. Entonces, no es cierto. O sea, mientras esté transgrediendo mi integridad, y que sienta que se están metiendo con mi persona por ser mujer, tengo todo el derecho a poner el límite y decir basta o no me gusta o no quiero, sea quien sea. Y eso no te hace ni mala persona, ni grosero, o sea, obviamente lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, pero no, no necesariamente tienes que ser grosero y eso es una forma de cuidarte y que el otro empiece a ver que pues que no, no tiene derecho a hacer lo que quiera por ser él y tú ser mujer o por ser una mujer, ¿no? El uso responsable de redes, aquí sí es bien importante que como papás estemos súper, súper al pendiente de nuestros hijos, que los dejamos ver y que no, que pueden compartir y que no, que nos informemos, que sepamos y como adolescentes y estudiantes también saber que no es tan fácil, ¿no? O sea, todo lo que se sube a las redes ya es casi que de uso público, aunque no queramos. Entonces, digo, afortunadamente ya hay muchas leyes, ¿no? Como la ley Olimpia y como el ciberacoso, ya hay información sobre ciberacoso, ya hay penas para esto, pero hay que usarlo responsablemente y un adolescente no está listo para, ¿no? O sea, estudios nos dicen que lo ideal, si es que van a tener redes, es sea a partir de los 16 años y eso con cuidados parentales, ¿no? O sea, que los papás estén como al pendiente de todo esto. Y bueno, detectar señales y pedir ayuda cuando yo soy la afectada a lo mejor o veo a mi compañera afectada por algo y ya sé que está rebasado o estoy notando que está muy raro o que faltó a la escuela, entonces acercarnos a los adultos y pedir ayuda. Y para los docentes, para que podamos ver esto, porque es lo mismo, o sea, no podemos querer lo que no conocemos, entonces si no sabemos mucho del tema, pues hay que informarnos, ¿no? Entonces se sugiere que estén en capacitación continua, que usen lenguaje inclusivo. Esto, pues yo lo sugeriría desde etapas tempranas en la educación, pero bueno, estamos ahorita más enfocados en adolescentes, pues desde siempre, o sea, cada que se pueda usar el lenguaje inclusivo porque tenemos que visibilizar que existen las mujeres y que también sentimos y que también tenemos derechos y que también somos víctimas de violencia por ser mujeres. Detección temprana, entonces estar muy truchas con toda la información que ya les platiqué para que sepamos qué hacer, ¿no? Y acompañar sin juicio, o sea, quitarnos los prejuicios y empezar a hacer cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la presencia de un caso? Primero, escuchar sin juzgar, registrarlo, protegerlo, canalizar y dar seguimiento. Esto es bien importante que también se acerquen a sus autoridades porque así vamos a saber qué protocolo seguir. La SEP tiene protocolos contra la violencia. Es importante que sepamos qué hacer y que, súper importante, no juzguemos al adolescente ni le echemos la culpa de lo que esté pasando. O sea, no es su responsabilidad lo que está pasando. Eso es lo primordial para acompañar. El marco legal en México, bueno, hay muchas instancias donde ya afortunadamente se está visibilizando eso. Está la Ley General de Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alerta de Violencias de Género, Protocolos Nacionales de Atención. La SEP también tiene el de Escuela Libre de Violencia, InMujeres, el DIF, o sea, hay muchas instancias y también estatalmente hay algunos protocolos de acción para las comunidades escolares. Cuando no lo hay, hay que acercarse a las autoridades y como directivos sería ideal que tengamos una forma de accionar cuando haya un caso de estos. Recomendaciones,
fomentar la participación estudiantil para que conozcamos y sepamos qué hacer ante estas situaciones, integrar actividades de reflexión y crear redes de apoyo. ¿Con quién puedo ir cuando pase esto? ¿Quién va a estar al pendiente? Idealmente que alguna autoridad o docentes estén ahí. Y bueno, aquí les dejo algunas sugerencias de actividades para el aula, ¿no? Aquí la actividad uno podría ser historias reales, soluciones reales, con el objetivo de desarrollar pensamiento crítico y estrategias seguras. Se sugiere que se hagan casos ficticios o con base en historias ya conocidas o que ustedes desarrollen. Analizar estos casos, identificar qué tipo de violencia está sufriendo el personaje y que los adolescentes den propuestas de apoyo y actuación escolar. O sea, ¿qué podríamos hacer si ese caso se presentara en la escuela? ¿Cómo podríamos actuar? ¿Qué sugieren que la escuela podría ofrecer? Etcétera. Otro para los adolescentes o para los estudiantes podría ser el mural de relaciones sanas. El objetivo de esta actividad es construir modelos positivos de convivencia. Entonces, se sugiere que se haga un mural dividido en dos columnas y que de un lado a lo mejor se ponga qué no me gustaría en una relación y qué sí quiero en una relación. Entonces ahí se expresan creativamente con dibujos o con frases y además se fomenta la cultura escolar de manera respetuosa. Entonces, y ahí vamos visibilizando y vamos leyendo y vamos viendo cosas que a lo mejor no se me habían ocurrido antes o que no sabía que existían. Y eso también amplía el conocimiento. Para docentes y alumnos, frases que debemos dejar de decir. Reflexión sobre el lenguaje docente y estudiantil, identificación de frases que normalizan la violencia, propuesta de alternativas respetuosas y promoción de ambientes seguros. Para docentes, a lo mejor un mapa de riesgo del aula, identificación de zonas de conflicto en la escuela, detección de espacios inseguros, análisis de causas y propuestas y enfoque preventivo integral. Esto sería bueno hacerlo con las autoridades de las escuelas y pues incluso a lo mejor convocar a los de la SEP. Ruta de actuación ante un caso, eso es bien importante que lo tengamos claro, ¿no? La revisión del protocolo escolar y si no lo hay, ¿qué podemos hacer? Construcción del paso a paso, identificar errores comunes, unificar criterios de intervención y qué autoridades nos pueden apoyar o con quién nos podemos acercar. Y bueno, la violencia no es inevitable porque no lo es, pero la escuela es un espacio clave para poder hacerlo o para poder combatirlo y la prevención definitivamente salva vidas y ya hemos visto muchos casos desafortunados que no se repiten. Bueno, la violencia de género no solo afecta el momento presente de una niña o adolescente, modela su salud mental, sus oportunidades educativas y las relaciones que establecer en la adultez. Intervenir a tiempo no solo protege, sino que cambia trayectorias. Y pues bueno, espero que pues haya sido de utilidad la información y pues muchas gracias por estar en esta. Dejo de compartir mi pantalla, Modesta. Sí, por favor, gracias. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Es información muy valiosa, me parece que queda todo muy claro. Es tema sumamente complejo también. Me agradó bastante esta cuestión de decir, bueno, hay muchas cosas normalizadas, pero es necesario que uno lo visibilice, que uno lo haga consciente. Aspectos muy relevantes como esto de nombrar las cosas como son, incluso desde etapas muy tempranas a nivel primaria, el hecho de que se mencione sí, niños y niñas, porque si no, pues sí se llega a dar la situación que dicen, bueno, los niños tienen que hacer esto, y hay veces que las niñas están incluidas y hay veces que no están incluidas. Entonces, me parece algo muy interesante. Antes de pasar ya a las preguntas, les recuerdo que en el chat está el formulario para que puedan registrar su asistencia y también está el chat todavía habilitado para que puedan colocar sus preguntas, sus comentarios, que de hecho pues ya fui seleccionando varios de los que colocaron. Mencionan, en las escuelas se presenta demasiada la violencia. Es importante seguir los protocolos. La sociedad necesita ser libre de violencia. Alguien menciona, tenemos en nuestras manos la oportunidad de formar una sociedad diferente, libre de violencia. Alguien menciona, a mí me dijeron en Educación Continua de Jalisco que no hablara de mi caso de mi agresión sexual, que eso no era bien visto.
También hay casos en los cuales se llega a dar esta situación. Y había por aquí otro comentario que va muy ligado con este, que era qué hacer cuando la respuesta por parte de autoridades o de la misma familia es no hablarlo. Cuando las mismas personas que se enteran le dicen, no, pues esto casi que mejor no lo digas, mejor guárdalo como secreto. ¿Qué podría comentarnos al respecto? Sí, esto yo creo que de las cosas más complicadas, ¿no? Esto es un ejemplo claro de los micromachismos y de sí, o sea, de la violencia que ya traemos introyectada, ¿no? Retomo un poco esta situación de no digas porque tú quedas mal, ¿no? Esto es micromachismo, o sea, bueno, no es micromachismo, es un machismo completo, ¿no? O sea, ¿por qué la víctima tendría que callarse por haber sido víctima de violencia de género y el violentador quedar tan campante andando por ahí, ¿no? Y entonces no importa la salud mental, no importa las implicaciones, las consecuencias emocionales, etcétera, que tenga la víctima de violencia. Entonces sí, hay un hueco y esto es algo bien rudo, o sea que sí tenemos como funcionarios de federales que empezar a tomar acción, ¿no? Institucionalmente, porque sí existen las instancias, o sea, existen InMujeres, existen protocolos de acción, existe la guía de erradicación de la violencia en las escuelas, etcétera, ¿no? La ley general o sea, todo eso, sí, pero todavía hay muchas prácticas como estas, donde uno, o sea, creo que ni siquiera conocemos todos la legislación, ¿no? Ni que existen este tipo de normas, porque además como ley general o federal en México, todos estamos obligados a hacerlo y a seguirlo. Entonces, si yo no lo estoy haciendo, estoy incumpliendo. Entonces, no tengo derecho a incumplir porque además estoy violentando también más o revictimizando a la persona que ya fue víctima de. Entonces, es muy importante estar informados, ¿no? Y a lo mejor en esos casos, tristemente, tendríamos que acercarnos a otras instancias. Aquí también el llamado es a las escuelas y a los directivos, ¿no? Y a la Secretaría de Salud en general, que tiene sus protocolos, pero a lo mejor hacer una difusión más amplia y más estrecha con los docentes y con las autoridades porque desconocemos esta información. Entonces, yo quiero pensar que no ha sido como en mala onda, o sea, como, ¿no? O sea, de verdad espero que así sea, pero no podemos querer lo que no conocemos. Eso refleja una ignorancia completa al respecto. Entonces, sí, la sugerencia como autoridades es que empiece a haber más información, que se difunda, que se capacite el personal y como víctimas de violencia de género y en estas situaciones, entonces acercarnos a otras instancias. Derechos humanos siempre está con la mano extendida en estos temas, y mujeres siempre está, el DIF también tiene su área, acercarse, y mujeres también tiene delegaciones y oficinas en todos los estados, ¿no? No quedarnos calladas. O sea, yo sé que es bien difícil y tristemente esto es súper desgastante, pero hay que visibilizarlo. Entonces, y reportar esto, o sea, reportar esto incluso ante autoridades de la SEP, no en la escuela, ¿no? Sino ya escalarlo más arriba, porque la SEP sabe, o sea, sabe de estos temas. Muchas gracias. Me parece que sí da un poco más de luz sobre este tema, el hecho de buscar más opciones, porque en Ujú. ocasiones pareciera que uno se queda como Estamos en solas. un primer nivel y justamente que no hay un apoyo, que no hay nadie más, pero pues sí hay mecanismos, hay instancias. Por aquí lo llegan a poner en varios de los comentarios, el hecho de que es necesario el que uno se actualice para poder detectar este tipo de situaciones de violencia, sobre esto de los micromachismos y como tal ya expresiones de violencia más fuertes. Igual Ujú, esas recomendaciones que nos pone como actividades, igual les comento que esta sesión queda en Facebook, pero posteriormente se va a subir en YouTube y ahí mismo pueden revisar la lámina para que puedan pues notar justamente cómo sería la actividad si la ujú. quisieran emplear en sus escuelas.
Y también, perdóname, te comparto la bibliografía porque vi que no puse esa diapositiva y no sé si pueda quedar en la descripción porque sí creo que es importante, toda la bibliografía es mucha información. Sí, yo creo que sí, en este caso nada más si nos lo proporcionas y ya buscaremos que cuando se comparte el video se pueda incluir ahí la información. Sí, gracias. Ningún problema. Alguien pregunta, ¿qué podemos hacer cuando la violentadora es otra mujer y existe acoso laboral? Es violencia de género. O sea, tristemente ser mujer tampoco nos excluye de ser violentadoras de género. El mismo, pasa lo mismo. O sea, es levantar la voz. Digo, nos salimos un poco del tema de las escuelas, ¿no? Pero hablando de violencia de género, hay muchas mujeres que ejercen, que tienen autoridades o puestos de alto mando, ¿no? O directivos, donde tristemente no el hecho de ser mujer te hace tener una perspectiva de género necesariamente. O sea, todo esto se tiene que conocer, porque es lo mismo, ¿no? O sea, no podemos creer lo que no conocemos y en esta sociedad que tenemos es ultra extra machista, entonces pues crecemos así. O sea, pero muchas mujeres que tienen autoridades, que son autoridades o que tienen puestos de alto mando o mediano mando, son mujeres con el patriarcado introyectado, donde ejercen violencia de género, acoso laboral, o que en este caso es hostigamiento laboral. El hostigamiento es cuando es de una autoridad mayor a uno de menor autoridad y el acoso son cuando son iguales, ¿no? Entonces, igual, denunciar y denunciar al OIC si es que lo hay o lo que sea. Ujú. Muchas gracias. Igual colocan otros comentarios. La prevención de la violencia contra la mujer en la escuela es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Es fundamental fomentar una cultura de respeto, igualdad y empatía desde edades tempranas, enseñando que todas las personas tienen los mismos derechos sin importar su género. Alguien menciona, muchas veces no tenemos conocimiento de esta información, normalizamos acciones de violencia y minimizamos las consecuencias que tiene esto en los demás o en nosotros mismos. Hay que saber qué hacer, cómo actuar y qué cosas ya son violencia cuando parece que no. Esto me parece sobre todo el tema de que hay veces que uno tiene cierto tipo de conducta, incluso expresiones, forma de hablar, y que puede estar justo incurriendo en cierta forma de violencia. Y preguntan, ¿cómo Perdón, puedo sí, manejar? rapidísimo, perdóname. Sí, la violencia se perpetúa de muchas maneras. O sea, no tenemos que ejercerla nosotros directamente. O sea, el simple hecho de reírte de una situación machista o donde existe violencia de género es perpetuar. Entonces sí, o sea, es muy complejo y sí, o sea, todos podemos perpetuarlo sin darnos cuenta a veces, ¿no? Entonces, por eso es bien importante ser sensibles y conocer. Perdón. Ujú. Y justamente como se plantea con temas de lo de acoso escolar, no es, la persona que agrede y la persona que es agredida, sino que todas las personas en el Y aula, por decir participa. algo, si están riéndose de la burla, de la agresión que se haya tenido, pues justo están siendo cómplices, están apoyando. Así es. Pregunta alguien, ¿cómo puedo manejar conversaciones difíciles con padres o madres cuando no reconocen la violencia o la minimizan? Sabes que en muchos casos, pues ya se detecta alguna situación de violencia en la escuela y generalmente el contacto que se tiene directamente es con los tutores. Y hay veces que ellos mismos, pues justo, y como lo veo con factores de riesgo, ellos llegan a ser quienes en primera instancia tuvieron el comportamiento violento y de alguna forma educan con esa violencia. ¿Qué podría aplicarse en ese tipo de situaciones? Sí, es muy complejo porque obviamente ellos de alguna manera detectan que en casa a lo mejor pasa, ¿no? Entonces es más cómodo no verlo y todo esto me atrevo a decir que en muchos casos es de manera inconsciente, ¿no? Entonces sí, como docentes es un reto completo, o sea, sí, sí lo entiendo, ¿no? Yo creo que es la información, empezar a lo mejor tendiendo estas acciones con los adolescentes. Muchas veces nuestros hijos impactan más en nosotros que el resto del mundo, ¿no? O sea, como si empezamos a ver cambios en nuestros hijos, muchos de nos cuestionamos qué está pasando y a ellos los vamos a ir salvando de alguna manera de poder
de perpetuar o ejercer esta violencia en un futuro o empezar a cambiarlo o empezar a ver que hay algo diferente, ¿no? Y con los papás quizá es más información. Hay mucho material disponible en la web, ¿no? De la OMS, de la ONU, de muchas asociaciones, como cortometrajes, para empezar a sensibilizar sobre la violencia de género. Yo me encontré uno muy bueno hace rato, lo busco y los pongo también en las referencias, que impactaría a lo mejor más a los papás que a los adolescentes, donde el hecho de no hacer nada es muchísimo, porque no hacer algo cuando estamos viendo una cosa puede impactar en muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, es simple, o sea, y eso no es tan fácil abordarlo porque cuando somos violentadores o cuando estamos ejerciendo un tipo de violencia, es difícil asumirlo y aceptarlo porque en qué lugar nos pone. Y además si no lo sabemos, está difícil. Pero empezar a dar información, o sea, el papel de los docentes no es cambiar a los papás. Yo sé que está difícil, pero hay que dar información, hay que dar talleres, hay que mandar infografías, hay que dar información. Y pues el impacto más fuerte que pueden hacer es en los hijos de esas personas. Muchas gracias y ligándolo un poco con esto, eh, comento que hay veces que los mismos padres, los mismos tutores llegan a decir, bueno, hay mucha situación de violencia, pero es por parte de los padres, de otros estudiantes. Tiene poco que en una escuela nos comentaban eso y era, bueno, pero es que yo me esfuerzo con mi hijo, que sí, que no, pero de todas formas está conviviendo con alumnos que tienen padres que sí tienen esta violencia. Igual alguien lo mencionaba aquí en el chat, bueno, que están los micromachismos, pero los mismos padres a veces son los que los perpetúan, las mismas madres. Ujú. ¿Qué recomendación podríamos aplicar para trabajar esto? Más allá de la información, ¿cómo hacer este análisis o esta observación para uno mismo detectar qué es lo que uno está haciendo y en dado momento si esto genera violencia? Sí, digo, aquí la sugerencia, otra vez, perdóname, o sea, pero es informarnos y es conocer, o sea, es conocer, 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 ¿no? Hay mucha bibliografía al respecto, o sea, por ejemplo, libros, ¿no? De literatura, bueno, pues no de literatura, como de periodismo, o sea, por ejemplo, El verano de Liliana, donde es la historia desafortunada de Liliana, pero te va narrando la historia y ahí vas comprendiendo que desde el principio estuvo mal, ¿no? Y a lo mejor muchas mujeres en nuestra sociedad viven así. Entonces, eso, o sea, ejemplificarlo, o sea, a lo mejor ver películas, escuchar, no sé, audios o leer libros que tengan casos, o sea, ese sería un ejemplo. El cortometraje que te menciono, que también está ahí, o sea, hay que hacer contacto con eso, o sea, empezar a verlo, empezar a visibilizarlo y desde nosotros como instituciones seguir haciendo las acciones que se hacen, o sea, seguir fomentando la información, sacando infografías, o sea, invadiendo los medios de información, porque no hay otra forma. O sea, tampoco podemos obligar a las personas a leer o a ver algo que no quieren. Es desafortunado. Pero nuestra arma más fuerte creo que sí es la educación, porque al final del día los niños están un poco en nuestras manos cuando están en la escuela. Entonces, sí, nuestro trabajo es informar, o sea, no hay de otra. Y como papás o mamás, empezar a verlo diferente. O sea, si ya estoy escuchando esto y me está haciendo ruido, bueno, voy a buscar en la información que les mandamos, donde va a haber guías también para padres y esas cosas. Y aparte me voy a poner a leer cosas, o sea, si quieres te mando un montón de información y bibliografía para que lean papás, para que conozcan sobre el tema y pues empezar a tomar acción, no hay de otra. O sea, es dificilísimo, yo sé, pero no es imposible. Justo había un comentario al inicio del chat, casi comenzando, que decía, la violencia tiene muchos años y las manifestaciones y protestas por ella llevan también mucho tiempo. Yo creo que no se puede cambiar o no se puede erradicar. Un tanto pesimista, pero pues al mismo tiempo hablando de lo difícil que es que se pueda generar un cambio. ¿Cuántos años tienen las luchas contra la violencia de género? O sea, las mujeres en México empezamos a votar en los 50, no es nada, y hemos avanzado muchísimo. Entonces, yo creo que no vamos mal.
Y hoy estamos hablando de esto en las escuelas. Esto no se había visto, o sea, hay que incomodar, eso es lo malo, ¿no? Hay que incomodar y eso es lo malo, porque a mucha gente no le gusta, porque es incómodo, pero es información y es real. Entonces yo creo que vamos muy bien. Sí, de hecho, yo diría que pues, sí es un gran paso, que sí es muy complicado, pero no imposible. Sí Ujú, se no es tienen imposible. avances, sí se tienen logros, y eso pues también hay que reconocerlo. Vamos con los últimos. Alguien pone, ¿qué pasa cuando el padre de familia del agresor, entre paréntesis, menor de 8 años, intimida o confronta a la víctima para que no reporte? Nuevamente, pues ya yendo a este tipo de casos en los que pues ya hay intimidación, si hay, ya entran otras instancias, me parece que Pero podríamos, eso sigue siendo, perdóname, sí, sí, ¿qué podríamos responder en este caso? perdón, sigue siendo violencia de género, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo sé que es difícil y ahí sí hay que tener a lo mejor algún tipo de certeza de que vamos a estar bien. Ahí se podrían acercar a lo mejor a mujeres, ¿no? O a las fiscalías estas para las mujeres, donde se puede proteger también a la mujer y a los menores, porque la intimidación es otro tipo de violencia que se ejerce por poder y por ser hombre, ¿no? Seguramente ahí hay mil más violencias económica, quizá psicológica, lo que quieras, y entonces eso es lo que detiene a muchas mujeres a levantar la voz. Pero saber que existe todo esto y que hay mecanismos, informarse antes de actuar y buscar la mejor opción porque sí se puede y sí hay, y sí se apoya a las mujeres en situaciones de violencia. Muy bien. Alguien menciona aquí, es difícil el cambio porque repetimos patrones y el trabajo es mucho, pero seguimos en la lucha por la igualdad y el respeto. Antes de pedir una conclusión, sí quisiera si nos puede dar alguna recomendación última, tomando en cuenta que sí hay muchas víctimas de este tipo de violencia en las escuelas y que en ocasiones su violentador pues está en el mismo salón, ya sea una autoridad, sea algún compañero. eh, ¿qué decirle a estas personas? Porque en muchas ocasiones no se detectan los casos. Por lo mismo que decimos al inicio, hay un temor y está este micromachismo o machismo de decir, pues que no lo vayas a decir porque vas a quedar mal, que van a pensar. Entonces, ¿qué decirle a esas personas que ahorita todavía no se han animado a decirlo, pero que justo están siendo víctimas? Sí, yo invitaría primero a los docentes a informarse y a ubicar este tema como una prioridad, porque creo que se ejerce la violencia de género en lo cotidiano, para que puedan detectar, ¿no? Y a los adolescentes, y para que empecemos a fomentar redes de apoyo, que yo creo que eso es bien importante, ¿no? Y a las adolescentes que viven este tipo de violencia en las escuelas, que identifiquen a la autoridad que hay en la escuela, que más, con quien más contacto puedan tener como emoción, no emocional, sino como de confianza, ¿sí? Y que se acerquen a esa persona en la escuela y que mencionen esta situación, que mencionen que existe esto que estamos platicando, ¿no? Porque necesita estar acompañada o no se siente segura o lo que quieran. Y por otro lado, a casa también y mencionarlo en casa, ¿no? O sea, porque una forma en la que las víctimas pueden levantar la voz y sentirse seguras es teniendo estas redes de apoyo soportando a la víctima, ¿no? Y conteniéndola, porque mucho lo que genera el violentador es la inseguridad y el miedo a que algo les va a pasar. Entonces, si está protegida la víctima, lo más probable es que se anime a levantar la voz, porque los papás o los cuidadores no van a permitir que algo les pase y la escuela, los docentes y las autoridades tampoco deberían permitir. Entonces, si la niña que está escuchando, o sea, que está viendo eso, está escuchándome, o sea, que tenga la certeza de que en su escuela tienen que cuidar y la escuela que tenga la certeza de que tiene que hacer y que busque a la persona también de su mayor confianza o su cuidador más cercano
que tenga que apoyarla, porque como papás tenemos que cuidar a nuestros niños. Entonces, sí, aunque sean muy adolescentes, siguen estando a nuestro cargo, ¿no? Entonces, y saber que derechos humanos y que hay mujeres y que hay muchas instancias donde se pueden acercar. En el DIF también. Ujú. Muchas gracias. Rápidamente, una última conclusión, un último comentario que quisiera dar para quienes nos están acompañando. Pues voy a ser reiterativa, lo siento, o sea, pero eso, informarnos, conocer, no callarnos, o sea, yo sé que es difícil, pero no callarnos porque entre más incómodas seamos, más se va a ver esto y más rápido lo vamos a poder erradicar. Eh, y como instituciones, no podemos quitar el dedo del renglón porque sí hay muchos huecos todavía que creo que es en donde fallamos, ¿no? Para poder abordar estos temas y poder darles a las víctimas lo que sí necesitan, pero que sepan que hay muchas personas que estamos muy interesadas en el tema y que estamos trabajando para que sea diferente. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación, por todo el conocimiento brindado. Me parece que queda muy claro el tema. Hubo varios comentarios agradeciendo la información, que es algo muy valioso, que ojalá que se pudieran dar más temas relacionados con esto mismo, porque sabemos que si fuera a profundidad esto da para un seminario completo, pues. Ujú. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, les recordamos que la próxima sesión ya es la última de este ciclo del seminario, que es el miércoles 3 de diciembre, y se va a tener la charla de prevención de conductas alimentarias de riesgo con motivo del Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y esperamos que nos puedan acompañar también en esta última sesión del miércoles 3 de diciembre a la misma hora. Pasen muy bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Bye. Con Asama. Gobierno de México.